Hola, muy buenas noches a todos. En nombre de MP Medicina Personalizada le damos la bienvenida a esta charla que integra un grupo de charlas de ayuda, asesoramiento a nuestros socios en diferentes temas. El tema que nos va a ocupar hoy es asesoramiento al viajero. Tenemos un grupo de personas, de médicos, que el doctor Pons se los va a presentar, que van a colaborar con ustedes. Queremos agradecer a todos ustedes, a los que están de forma presencial y a los que están por Zoom, es decir, que estamos inaugurando en esta salida de la pandemia una modalidad híbrida. Queremos agradecer también al señor Barreto, director de Quality Travel, que nos está acompañando en esta actividad, y también al grupo Magnolio, que nos ha permitido y nos ha brindado la logística de apoyo para hacer esta actividad que pensamos importante para nuestros socios y no socios de MP. El profesor Pons les va a indicar algunos aspectos de cómo es el funcionamiento de este tipo de actividades. Buenas noches, es un gusto tenerlos aquí. Esta actividad, como bien dijo el doctor Jerez, la coordinamos conjuntamente con el profesor Walter Pérez, y casi todas las actividades que hemos organizado en este ciclo son algunas exposiciones y después un panel que recibe respuestas del público y de las personas que están presentes a través del Zoom. Para el público las preguntas tienen que ser escritas, tienen libretitas y con qué anotar. Para quienes estén en el Zoom, las preguntas son por el chat. Nosotros vamos a ordenar las preguntas, dirigirlas al panel. Quiero presentarles en primer lugar al disertante, que hoy va a ser el doctor Andrés Álvarez, que es internista, es gastroenterólogo y de forma muy importante para esta actividad, es un gran viajero. En el panel, junto con él, que también va a responder preguntas, va a estar el doctor Jerez, acaban de verlo, director técnico de MP, que es también médico intensivista, con una larga actividad, y también un entusiasta viajero, con mucha experiencia. Y fundamentalmente la profesora agregada, doctora Mariela Breijo, infectóloga, que hace mucho tiempo que se dedica a asesorar y ayudar a personas en viaje, precisamente con el lema que ustedes veían en la pantalla, la seguridad en el viaje, desear que el viaje se inicie de la mejor forma posible a través de la aclaración acerca de dudas que uno siempre tiene al viajar. Y en el caso de la doctora Breijo, ella no solamente es una experta viajera, sino que es una viajera que se compromete con los viajes. Y eso es lo que queremos que cada uno de ustedes, cuando planifique un viaje, ahora que afortunadamente se están retomando, lo haga en la forma más segura posible, más disfrutable posible, y para eso alguna preparación es siempre necesaria. Bueno, voy a dejar con la palabra al doctor Álvarez. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarme en esta actividad. Gracias al grupo Magnolio, también a la empresa Quality Travels y por supuesto un agradecimiento especial a MP por la convocatoria a dar esta charla. Y como decía Enrique, realmente estoy aquí un poco, no solo por la actividad de internista, sino también, como decimos en medicina, por competencia notoria y documentada. Documentada porque, bueno, realmente he pasado la mitad de mi vida, tengo 51 años, entre dos pasiones, que es la medicina y los viajes. Y hoy puedo amalgamar esas dos actividades realizando esta actividad que, como decía Jorge, es para socios y no socios de MP, es para el público general. ¿Y por qué? Seguramente porque los que estamos aquí presentes y los que están en su casa a través de Zoom, todos tenemos algo en común, que es el gusto y el disfrute por viajar. Por eso hemos elegido este título, que todo destino tiene un punto de partida, y el destino siempre tiene que ir de la mano del disfrute, del placer y del gusto por conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos. Sobre todo
porque cuando uno viaja, uno conoce, uno disfruta, digamos, se entromete en otras culturas, en otros destinos, en otros paisajes, y lo que sobre todo crecemos como seres humanos. Y no solo crecemos, sino que somos también más tolerantes al, al conocer otras culturas y otras personas. Y volvemos mejores a nuestro lugar de partida para elegir un nuevo destino. Me gustaría comenzar con la presentación mencionando que así como, a ver, esto por aquí, ¿dónde? Acá, perfecto. Así como decimos que todo destino tiene un punto de partida, tenemos que hablar que de cuando partimos y llegamos a nuestro destino, atravesamos una ruta. Lo mismo trataré de hacer hoy, hablando de distintos puntos que vamos a tocar en esta charla, sobre todo explicando algunos aspectos fundamentales. Básicamente, ¿qué es la medicina del viajero? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su propósito? Conversar un poquitito sobre algunos destinos. Cada vez las personas viajan más y viajan a destinos más exóticos y a realizar actividades particulares o especiales. También es importante consignar qué es lo que ocurre a veces en algún viaje, desafortunadamente, y requerimos una asistencia en el viaje, y también es importante conocer cuál es el alcance de nuestra cobertura o nuestro seguro de salud que tenemos para ese viaje. Ahora muchas naciones, muchos países están solicitando determinada cobertura especial, ¿verdad? Y a raíz de lo que ha pasado últimamente con el asunto COVID. También es importante hablar, ¿verdad?, sobre diferentes etapas de la vida en las cuales viajamos. Al principio comenzamos viajando como niños, luego adolescentes, en grupos o grupos de egresados, pero bueno, la vida va transcurriendo y vamos viajando con mayores o con menores limitaciones. Y es importante adaptar también el tipo de viaje, ¿verdad?, a las características de la persona, de la familia toda o del grupo de acompañantes. Hay algunos aspectos que a veces pueden ocurrir en los viajes, como mordeduras de animales, como situaciones que tienen que ver con el viaje en sí mismo, ¿verdad? Como por ejemplo la prevención de algunas afecciones en las piernas, en miembros inferiores, lo que son las trombosis venosas, cuando pasamos mucho tiempo en un avión o sentados en determinada posición sin movernos. También el medio de transporte puede condicionarnos a algunas situaciones o tener alguna precaución especial, como se le llama la cinetosis, o es el mal del viajero, cuando podemos tomar un avión, un transporte público como un ómnibus, un barco, ¿verdad? Y eso lo podemos prever si hacemos algunas cosas previas al viaje y que tenemos la orientación adecuada. También es importante, por supuesto, que cuando uno diseña su valija, contar con aquellos elementos que vamos a colocar dentro del botiquín. Vaya si es importante ponerle un pienso al botiquín. Y a veces es importante, sobre todo cuando tenemos afecciones crónicas o preexistencias, poder apoyarnos en alguien que es un actor fundamental en algunos viajes y en algunas personas, que es nuestro médico tratante. Es el que bien nos conoce, es el que nos puede bien orientar a dar recomendaciones específicas y personalizadas. Afortunadamente nosotros en MP tenemos una historia clínica electrónica. Cuando nos ocurre, y lo conversábamos con Mariela, nos llaman por un asesoramiento médico en viajes, podemos ver todo el registro de antecedentes personales y realizar recomendaciones dirigidas y específicas a las características de esa persona. Por eso es importante que las consultas o los asesoramientos sean individuales, pero no solo individuales, sino personalizados. No es lo mismo viajar en grupo y todos tienen las mismas recomendaciones. Por supuesto que las hay y son recomendaciones generales, pero particulares a la persona y a la etapa de la vida. Y sin duda, ¿verdad? Vamos a hacer un paso somero sobre las características actuales de viajar en una situación de COVID o post-COVID, otras afecciones emergentes, como todos estamos muy atentos y alertas, que es la viruela símica, la viruela del mono, ¿verdad? Y algunos aspectos también documentales, administrativos, de registros, que se necesitan, sobre todo declaraciones juradas, aspectos que el Ministerio de Salud Pública también
colabora y participa mediante un sistema online cuando tenemos que llevar algún medicamento o algún elemento en particular. Por lo tanto, así como todos los viajes tienen un inicio, vamos a empezar a hablar de lo que es la medicina del viajero. La medicina del viajero es una disciplina dentro de la medicina toda, ¿verdad?, que abarca aspectos multidisciplinarios. ¿Por qué multidisciplinarios? Porque nosotros somos un todo y a lo largo de nuestra vida, en la medida que vamos transcurriendo, podemos tener algunas afecciones o no, podemos necesitar inmunizaciones o vacunas que nos van dando a lo largo de la vida, que son las vacunas que existen en el carnet integral de vacunas, que todos tenemos, y es importante saber si los tenemos en día, en regla, al momento de viajar. Pues hay algunos países que requieren algunas, otros no, y otras se recomiendan, que lo veremos un poquitito más adelante. Por lo tanto, la medicina de viajeros se nutre de distintas disciplinas, así como son disciplinas infectológicas y otras especialidades particulares. También es importante destacar que la medicina del viajero es un gran centinela de la salud pública. Vaya si ha cobrado importancia como se fue notificando en distintos países diferentes casos que han ocurrido y sobre todo con el ejemplo de la pandemia. Todos veíamos y asistíamos, ¿verdad?, a través de distintas plataformas, cómo iban aumentando los casos, y eso es porque los médicos generales y también las instituciones gubernamentales exigían una determinada registro y denuncia de determinadas afecciones. Nosotros como médicos colaboramos en nuestra práctica clínica a lo que se trata de la documentación y el registro de algunas enfermedades emergentes y de denuncia obligatoria. Y por supuesto, como todo viaje tiene una etapa previa, una etapa de disfrute durante, también hay una parte posterior que el médico especialista o digamos quien desarrolla la medicina del viajero hace también en situaciones posterior al viaje el despistaje de algunas afecciones en el caso de que se presenten síntomas o sospecha de tal situación. Pero siempre es importante destacar que la idea es que el médico sea un aliado, sea un promotor del disfrute, porque la salud es integral. La salud engloba distintos aspectos, no solo lo físico, lo psicológico, sino también aquellos aspectos que permiten al ser humano desarrollarse integralmente como persona. Y los viajes, conocer, forman parte de ese quehacer de la persona. También nosotros concebimos a la medicina del viajero como una situación en la cual la persona que viaja tiene que ser un participante activo, tiene que ser una persona que conozca cuál es el destino, que conozca las características, a qué región va a ir, cuáles son los aspectos importantes a destacar de ese destino y sobre todo determinadas situaciones prácticas al momento de ingresar al país. Si se necesitan algunas vacunas, si hay algunos requisitos o requerimientos que son limitantes para el ingreso al país, así como también si están cursando alguna situación. A eso lo vamos a ayudar nosotros, pero es importante que la persona, al momento de generar esa entrevista o ese encuentro, tenga por lo menos transitado algunos aspectos que se pueden encontrar en las páginas oficiales, sobre todo páginas de los consulados, ver qué requisitos, porque como hemos visto todo este tiempo, hay una situación muy dinámica, muy cambiante, que prácticamente es imposible poder abarcar todos los destinos y particularidades de algunas regiones. Por lo tanto, con respecto a los destinos, que hoy les mencionaba, que existen distintos destinos y cada vez se van complejizando un poquito más y cada vez son exóticos. El mundo es finito, pero de cualquier manera parece que hubiera más destinos o países que nunca se nos hubiera ocurrido pensar que podíamos llegar o que tuvieran conectividad. Incluso no solo países, sino regiones. Recuerdo que uno de mis viajes un poco más lejanos ha sido ir al Círculo Polar Ártico, por supuesto, ir a ver la aurora boreal. Pero para ir a ver la aurora boreal hay que estar sometido en ocasiones a situaciones de menos 20 grados. Entonces hay que diseñar todo eso de cómo podemos protegernos y cómo podemos bien orientarnos y tomar algunos recaudos. No alcanza un café caliente, no alcanza una bufanda.
Hay algunos elementos que uno puede, digamos, investigar y bueno, y yo también a mis pacientes les paso algunos tips, ¿no? Existe lo que se llama la ropa eléctrica, que son aquellas ropas que utilizaron y desarrollaron los ingleses en las Malvinas, frente al frío que era tan inhóspito. Y eso hoy por hoy, con algo muy sencillo que es un power bank, le puede dar una autonomía determinada para soportar o tolerar los menos 20 grados. Pero es importante porque, bueno, la visualización de lo que ellos le llaman las valquirias, sobre todo los países escandinavos, es maravilloso, es único y es un fenómeno cósmico realmente que quien lo pueda hacer es imperdible. Por lo tanto, hay determinados destinos que son importantes clasificarlos en riesgos, riesgos altos, riesgos bajos y riesgos intermedios. Se considera riesgo alto aquellos en los cuales, ¿verdad?, vamos a visitar áreas rurales en los cuales los destinos pueden ser tropicales o subtropicales, ya veremos por qué, y donde vamos a tener contacto sobre todo muy estrecho con la naturaleza, mayormente virgen, como selvas, áreas tropicales, junglas, o también con la población local, porque muchas veces también vemos en determinadas agencias o determinadas promociones que podemos hacer una excursión o ir a pescar con determinados grupos étnicos y aprender determinadas modalidades, ya sean artesanías, formas de vivir o convivir con determinados grupos para ver un modus vivendi diferente. También hay otras áreas que son de bajo riesgo, como ser áreas desarrolladas, ¿verdad? Ciudades que tienen un desarrollo sanitario muy completo, donde el agua es seguro y el procesamiento de alimentos es plenamente seguro. Y muchos de estos también tienen que ver con el tiempo de estadía. A veces a estos lugares podemos ir una estadía larga y a las zonas de alto riesgo podemos ir breve, pero el riesgo puede estar. También se consideran regiones de riesgo intermedio. Riesgo intermedio pueden ser aquellas situaciones donde, aunque vamos por una estadía breve, se considera de alto riesgo. Y depende también las características del viaje, porque podemos ir a África y podemos ir a un congreso y solamente estar dentro del perímetro del hotel, hacer una actividad in situ y no salir y exponernos a los Big Five, que también uno quiere verlos los 5 más grandes animales, y poder documentarlos, poder registrarlos en un safari. O alguien más audaz quiere alquilar una camioneta y se va con amigos a hacer un safari fotográfico, por supuesto. Y ahí es donde empiezan a ocurrir algunos problemas, y sobre todo cuando uno sale de los carriles habituales, pero el ser humano es inquieto y es explorador por sí mismo. No hay que olvidar tampoco los riesgos acumulados, cuando a veces se va o por trabajo o por placer a determinados destinos y podemos repetir en distintas épocas del año un mismo destino, que al principio puede ser de baja complejidad o de bajo riesgo, pero debido a la secuencia puede ser de alto riesgo. Esto se clasifica básicamente porque nosotros lo consignamos en la historia, ponemos una clasificación de acuerdo al lugar, al sitio, la actividad, y ahí podemos empezar a despistar en una primera orientación en el caso de que exista alguna dificultad, tanto durante el viaje como posterior al viaje. Y les digo durante el viaje porque podemos y tenemos la posibilidad también, lo veremos luego, de ofrecer el asesoramiento durante el viaje. Hoy por hoy ya hemos visto la medicina y la telemedicina, ¿verdad? Qué práctico y cuán seguro nos ha permitido estar, y lo hemos desarrollado también en MP a través de diferentes plataformas. Entonces la pregunta es, bueno, yo tengo un viaje planeado para este año, para el año que viene, ¿necesito una consulta de asesoramiento médico al viajero? ¿Yo debería consultar siempre que viajo? No debo consultar siempre, sí debo consultar si tengo patologías preexistentes, si tengo una enfermedad crónica, si mi médico tratante me dice que debo seguir un tratamiento o de por vida o por un largo periodo. ¿Por qué? Porque primero voy a tener que llevar esa medicación. Y segundo, porque tengo que conocer qué patología tengo, si soy hipertenso, si soy diabético, qué actividades voy a desarrollar durante el viaje, a qué me voy a exponer, fríos extremos, calores extremos, iré al desierto. Entonces, allí tengo que conocer qué posibles complicaciones pueden surgir de acuerdo a mi afección crónica y estar preparado para ello. No solo medicamentosamente, sino también con determinadas conductas que debo hacer
para prevenirlas. También es importante saber que debo hacer una consulta si mi destino engloba algún área que sea tropical o subtropical, por aspectos que vamos a ver, y sobre todo lo que tiene que ver en eso, tiene que ver mucho la presencia de un pequeño animal que es muy diminuto, pero que nos complica la vida, que son los mosquitos, ¿verdad? Hay determinados mosquitos que nos pueden transmitir algunas afecciones, pero afortunadamente tenemos formas de poder evitar ese contacto, que lo veremos un poco más adelante. Y sin duda tenemos que hacer esa consulta en el caso de que en nuestro destino exista algún riesgo de fiebre amarilla o de malaria, que luego les contaré un poquitito en qué consiste, pero aquellos que también comparten conmigo, ¿verdad?, la afición de viajar y el disfrute, conocerán un poquitito de estas afecciones, porque bueno, las respetamos mucho. No le tememos, las respetamos, pero sí nos adentramos a determinados lugares siempre y cuando tomamos los recaudos necesarios. Y por supuesto, ¿verdad?, como hoy les decía, es importante personalizar esas recomendaciones, porque de estas últimas dos afecciones que le mencioné, llevan aparejado determinados tratamientos. Uno lleva una inmunización, para la otra, para la malaria, no existe la vacuna, pero existe un tratamiento que nos puede proteger, y mucho, ¿verdad?, y no está indicado para todos, sino que hay que conocerse y conocer determinadas características para poder recomendarlo. ¿Y en qué consiste esa consulta que vamos a tener o ese asesoramiento que le vamos a pedir? En primer lugar, a nuestro médico tratante, que es quien nos conoce y quien nos orienta bien. Y va a consistir, nosotros los médicos nos transformamos, y el otro día hablábamos con Mariela, nos transformamos un poco en geógrafos, en profesores de historia, conocemos, así como, bueno, una persona pública, de climas, ¿verdad?, de tormentas, de monzones, de vientos, y aprendemos a manejar distintos aspectos que parecen inusuales en una consulta médica, pero que también nos permite conocer y que los pacientes nos conozcan en nuestro aspecto y nosotros conocer otros aspectos de la vida del paciente. Y eso realmente es tener una medicina personalizada, una medicina en la cual nosotros conocemos a la persona y él nos conoce a nosotros y se entabla un vínculo que es único. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, conocer cuál va a ser nuestro destino, qué es lo que vamos a hacer en el viaje, si vamos a hacer alguna actividad deportiva exigente, si vamos a estar en la altura o si por el contrario nos vamos a exponer a áreas tropicales, subtropicales, o comentar cuáles van a ser esos puntos de destino, porque a veces hay recomendaciones específicas. Hoy por hoy, a través de determinadas plataformas, algunas muy conocidas como es Sherpa o el CDC, que es el Center of Disease Control de Estados Unidos, nos proporciona una valiosísima información que rápidamente podemos saber qué está ocurriendo casi en el momento con determinados casos, ¿verdad? Yo de luego les voy a compartir algunos links para que todos los tengamos, incluso la presentación queda a disposición. Pero es importante que en tiempo real podemos saber cuáles son las características y qué situación epidemiológica está ocurriendo en un destino. ¿Cuánto tiempo antes debo consultar? Lo importante en esto es consultar. En el caso de que uno tenga una afección crónica o un destino, llamémosle sospechoso o de alto riesgo, consultar. No importa si faltan 3 o 4 días, siempre hay algo que se puede hacer, pero lo prudente y lo más razonable de hacer es consultar entre 4 a 6 semanas, porque algunos de esos destinos probablemente pueden llevar o un tratamiento previo, ya sea con medicamentos, y a veces, y en particular en este momento, no son tan fáciles de conseguir, ¿verdad?, sino que también en el caso de que requieran inmunizaciones, vamos a necesitar un tiempo para desarrollar una mínima inmunidad que nos proteja, si es que nos exponemos a ese factor de riesgo. Por lo tanto, como hoy les mencionaba, hay recomendaciones que son generales para todos, independientemente del tipo de viaje o el destino elegido. Hoy les mencionaba, y es importante recalcar, compartir la experiencia que uno va a hacer con su médico tratante. Es importante saber si uno tiene una afección crónica que requiere control o también si tiene que llevar o portar medicamentos. Es muy importante en el caso de que uno tenga que llevar medicamentos, poder llevarlo tanto en la maleta de mano como también en la maleta de despacho o de bodega. No es infrecuente que alguna maleta pueda perder un poco el rumbo
y que demore en llegar. Eso nos puede dar una cierta complicación, no solo en lo que llevamos, sino también en los tratamientos que tenemos que continuar. Por lo tanto, repartir por lo menos una cantidad suficientemente razonable hasta poder hacernos de nuestra maleta, o si el viaje es prolongado, poder hacernos de nuestra medicación, ya sea por un envío especial. También es importante conocer que si tenemos una patología crónica y tenemos que llevar alguna medicación que sea refrigerada, especial, o alguna medicación biológica, como se llama actualmente, y voy a anexar también si llevamos yerba, ¿verdad? Porque, bueno, hay gente que es aficionada al mate y les gusta también sacar la foto para Instagram, ¿no? Con la aurora boreal y el mate, queda muy linda. Pero tenemos también países que no conocen lo que es el mate. Y llevar desde Uruguay un vegetal seco, empaquetado, en una valija, es como un poco dudoso, sobre todo si no conocen. Hoy por hoy depende mucho de cuando vamos a atravesar la frontera, y muchas de las fronteras tienen el riesgo, ¿verdad?, que es agrícola y que hay que hacer declaraciones específicas si no somos pasibles de una multa. Y hay que decir que llevo yerba mate. Y ahí depende un poco, no solo de las ordenanzas que tienen los controles fronterizos, sino también de la persona que a veces nos puede hacer pasar un mal rato. Hay un link en el Ministerio de Salud Pública, entrando a la plataforma, que podemos, es el portar productos especiales. Simplemente se hace una declaración de que se va a llevar de tal periodo a tal periodo, determinada sustancia, y el Ministerio online, sin hacer nada presencial, les envía un certificado que permite portar ese elemento, en este caso la yerba mate, o algún medicamento de uso crónico, que puede ser desconocido en el control fronterizo. Es muy importante y es muy práctico. Dentro de las recomendaciones generales, y si vamos a determinadas zonas de calor, tenemos que llevar también repelente. Y sobre todo repelentes que tengan algunas características en particulares. No todos los repelentes son útiles para la mayoría de los mosquitos. Y también han surgido determinados tipos de repelentes un poco muy atractivos y que se venden muy bien, que son pulseras, colgantes, vinchas, o alguna ropa que lleva algún elemento de repelente. Eso no garantiza la total, digamos, cobertura para determinados mosquitos. Lo que hay que llevar es repelente y leer la etiqueta de que tenga un DIT, que es dietanolamida, ¿verdad? Digamos, un repelente que tiene una potencia que tiene que ser mayor de 30, entre 30 y 50. Hay que tener una consideración especial si vamos con niños. En los niños no se puede usar mayor de 20%. Pero bueno, son recomendaciones generales, así como cuando elegimos un destino que incluye la playa, vamos a llevar un bloqueador solar, o ya pensamos en comprarlo allí, la utilización de sombreros, ¿verdad? Y sobre todo con protecciones de las orejas y de la zona posterior de la nuca. Lo importante también es ser muy precavido con accidentes de tránsito en aquellos países que pueden pertenecer o que pertenecieron a Commonwealth y que tienen un manejo diferente. Recordar que tenemos una costumbre muy adquirida, que nosotros miramos hacia un lado, pero en el momento de cruzar la calle podemos equivocarnos y podemos complicar un poco nuestra salud y también la situación del conductor. Y por supuesto que si hoy por hoy la mayoría de los destinos exigen y nosotros recomendamos llevar un seguro de viaje, un seguro de salud. Y eso va a ser importante poder analizar un poquitito cuáles son las características, sobre todo las características de determinados lugares, cuál es el monto mínimo que muchas veces nos piden. Podemos sumar determinados seguros. Yo tengo el seguro de la tarjeta, lo puedo adicionar al que ya tengo y llegar a un monto determinado. Eso lo vamos a abordar un poquitito más adelante. Hay dos grandes aspectos que a mí me gustaría hacer énfasis, sobre todo en algunos elementos de precaución. Y vaya si son importantes, como es el agua y los alimentos y la prevención de los mosquitos, que será la próxima diapositiva. El agua y los alimentos es fundamental, sobre todo para mantener alejadas algunas complicaciones. Recordemos que vamos a un viaje, vamos en familia o vamos con amigos y queremos disfrutar. Queremos volver y volver plenos y disfrutar de cada momento.
y que ningún elemento pueda deslucir esa experiencia que venimos proyectando e imaginándonos durante tiempo. Por lo tanto, es importante la bien utilización del agua y aquellas situaciones o aquellos elementos que se componen de agua, ¿verdad? El agua embotellada siempre va a ser seguro cuando el destino o la situación sanitaria es muy deficiente en el lugar donde vamos a pasar nuestras vacaciones o donde va a ser el destino del viaje. Si no es embotellada y tenemos que procurar nuestra agua, tenemos que hervirla. Y tenemos que hervirla por mucho tiempo si es que nos nutrimos de un agua del grifo, ¿verdad? Por lo menos 4 minutos que estén en ebullición permanente. Y tenemos que tener un reloj, porque así nos garantizamos de que vamos a matar cualquier elemento o cualquier bacteria que pueda existir allí. Existen también algunas pastillas que son potabilizadoras. ¿Y para qué queremos el agua? A veces la queremos para el mate, ¿verdad? O para hacer alguna infusión. Pero estas pastillas pueden dar un sabor, ¿verdad? Que puede, digamos, alterar lo que vamos a tomar. Entonces es importante tener y recurrir al agua embotellada, ya sea para preparar nuestras comidas, nuestras infusiones, o también, ¿verdad?, para beber e hidratarnos con bebidas seguras, que vengan embotelladas y que hayan sido destapadas frente a nuestros ojos. Y por supuesto, no pedirla con hielo, porque el hielo mayormente se hace del agua del grifo y puede conllevar a gérmenes que por más que el agua sea séptica, el hielo no lo es. Y eso es muy común y ocurre. También es importante de los alimentos evitar los alimentos crudos, evitar el sushi, la carne cruda, ¿verdad? Evitar lo que es la tartar, evitar mariscos crudos o recién sacados del mar. Optemos por alimentos que son cocidos y que aún llegan a nuestra mesa calientes, ¿verdad? Para poder cerciorarnos de que están sacados del fuego o de la forma de cocción y los podemos comer seguros. Es importante también en cuanto a las frutas y las verduras, hay una premisa que es lávela, pélela y cómala. No espere para después. Eso garantiza que uno, si la puede lavar propiamente, desinfectarla. Hipoclorito existe en todos los destinos y es un elemento. Y si no tenemos, podemos lavarlo con jabón, aunque sea el jabón de mano, si tiene una cáscara. Y aún así, pelarla. Y después, comerla inmediatamente. No dejarla en un recipiente. Y si optamos por otros destinos que tienen monos, los monos nos los van a robar. Y no se saquen la foto con el mono, porque el mono es un animal y el mono no piensa, y el mono no sonríe para la foto, sonríe porque quiere la comida o llevarse algo. Entonces es importante. Y cuando uno va a la India o va a Nepal, cierren las ventanas, porque los monos entran y saben cómo entrar y saben abrir la ventana mucho más rápido que ustedes. Entonces es importante que esas cosas las tengamos en cuenta. Y no hay que ir a la India tampoco para ir tan lejos. Podemos ir a Brasil y subir al Morro da Urca y está lleno de monitos. Por lo tanto, es importante que tengamos estas precauciones con respecto al agua y a los alimentos. Y con respecto, cuando viajamos con los más chiquitos, aquellos que tienen menos de 6 meses, a Walter por acá, pediatra, recomendar siempre lo que es la alimentación, ¿verdad?, a través de la lactancia materna en aquellos que son menores de 6 meses y un poquito más, porque, bueno, ese sí que es el alimento seguro siempre a esa etapa de la vida. Y con respecto a los insectos y sobre todo los mosquitos, recordemos que no solo los mosquitos son aquellos artrópodos que nos pueden transmitir enfermedades, hay otros, están los alacranes, los escorpiones, las garrapatas. Pero bueno, eso va a depender un poquitito de las características de nuestro viaje y protegernos a ellos. Es importante también el momento en el cual nos vamos a exponer a este recorrido. Sabemos que los mosquitos aparecen mayormente al amanecer y también al atardecer. Son las horas preferenciales. En esas horas tenemos que utilizar ropa ligera, que nos cubra la mayor parte del cuerpo, manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, utilizar medias si es que la temperatura así lo permite. Y ahí tenemos 3 formas muy prácticas de poder alejar a los mosquitos de nosotros. Sin duda no usamos perfumes, y menos los perfumes frutales. Son los preferidos de los mosquitos y los preferidos de los anófeles, que son los mosquitos que transmiten la malaria. Por lo tanto, tenemos 3 aspectos. Uno, utilizar nosotros ¿cómo se llama? El repelente. Uno para nosotros el repelente,
que tiene que ser más de 30%. Luego, nuestras ropas. Y nuestras ropas podemos utilizar algunos repelentes un poquitito más potentes, porque van a estar en menos contacto directo con la piel, como es la permetrina, que podemos espolvorearlo o podemos rociarlo arriba de nuestras pieles. Y también lo otro es el ambiente. El ambiente, entonces tenemos que cerciorarnos que nuestras ventanas o tengan mosquitero o sellen bien, y también podemos utilizar o espirales para quemar, que eso va a ahuyentar a animales voladores o artrópodos, o también podemos llevarnos las pastillas, ¿verdad? Que pueden permitir, ¿verdad?, alejar a los mosquitos en la habitación. Y si aún así no contamos con electricidad y nos vamos a hacer un camping en una casita del árbol en el África subsahariana, porque es un hotel 5 estrellas, pero que de cualquier manera está en el área subsahariana y no tiene mosquitero, podemos llevar el tul. Y el tul lo podemos llevar desde casa y lo rociamos con permetrina, lo metemos en la valija, lo metemos en una bolsa, le sacamos el aire y eso nos dura hasta 6 meses. Mantiene la situación de alejamiento de artrópodos y de mosquitos durante 6 meses. Entonces el tul, como decía Mariela, no es para un acto romántico de poner la cama embellecida con un tul, sino que es para usarlo y para protegernos. Y sobre todo para volver sanos y saludables de nuestras vacaciones y poder comentarles a nuestros amigos y familiares lo bien que lo pasamos. Un capítulo especial merece lo que es el botiquín, la conformación del botiquín. Ya que tengo ahí una maleta, yo les digo lo que hago con mi valija. Yo armo la valija, me doy media vuelta y saco la mitad, porque siempre llevamos de más. Siempre llevamos el doble de cosas que no precisamos. Hacemos la valija y nos damos vuelta y sacamos la mitad. Van a ver que hay el doble de pares de zapatos, esto por si llueve y esto porque voy a poder tener una cena. Y llevo doble de remeras y no las preciso. Y si en el caso de que necesito una, quizás pueda comprar o reutilizar. O la lavo y se seca. Entonces siempre la valija a la mitad. Por lo tanto, en el botiquín es importante contar con algunos elementos. Aquellos, como hoy hablábamos, que son los elementos que necesitamos cuando tenemos afecciones crónicas, otros para prevenir algunas enfermedades o lesiones relacionadas a los viajes, al viaje específicamente, y aquella que siempre ocurre. Cuidar los problemas de salud menores, una conjuntivitis, ¿verdad? La llaga que puede salir en el zapato. Hay una premisa que es muy práctica, que son, se le llaman las 10 recomendaciones. Entonces uno dice, uy, son 10. No. Uno es la D de dinero. Tenemos que llevar el dinero suficiente y nunca quedarnos cortos. La I de identificación, el pasaporte. ¿Cuántas veces ocurren? Y sé que aquí el panel tiene anécdotas, ¿verdad?, de situaciones que o se pierde el pasaporte, se olvida, o se extravía, o se deteriora, porque nos metemos a pescar en el Amazonas, ¿no? Y se lo come la piraña. Entonces, la D de dinero, la I de identificación, la E de extra. Siempre hay que llevar algo extra. Y entonces tenemos que pensar en nosotros. Por ejemplo, medicación, medicación extra. Los lentes, un par de lentes extra. Y así determinados elementos que tenemos que usar. Y un elemento que nos va a permitir a nosotros recorrer, explorar y conocer es la Z de los zapatos. No improvisar. Andar con los zapatos que andamos cotidianamente todos los días en nuestro país. Este par de zapatos lo dejo para cuando viaje a la sabana. No, es error. Tenemos que usar los zapatos que usamos todos los días, los que son cómodos, los que ya están, digamos, prácticamente usados y maleados por nuestro pie y nuestra costumbre. Por lo tanto, no improvisar en eso. Yo le llamo las 10 recomendaciones para un viaje tranquilo y seguro. El botiquín, por supuesto, va a tener que estar adaptado a lo que es el destino, si viajamos solos, si viajamos con familia, si viajan chicos, ¿verdad? Importante siempre en el botiquín es que los medicamentos se conserven en el blister y también que se conserven, digamos, con la identificación, porque con el roce de llevarlos, ¿verdad?, a nivel de la mochila o en determinado lugar se borra. Los blisters son metálicos y la tintura no es permanente. Y lo otro también es que tanto cremas como lociones o líquidos, que puede ser unas gotitas, colirios para el oído, para los ojos, hay que llevarlos en bolsa Ziploc. ¿Por qué?
porque cuando nosotros atravesamos básicamente los detectores de seguridad o zonas fronterizas y nos separan la maleta, que nos da un poquito de fastidio, porque yo no llevo nada, ¿no? Es lo primero que no llevo nada. Ellos detectan básicamente lo que es el nivel de humedad dentro del bolso. Entonces, ellos lo que no quieren es que haya determinada humedad en el entorno, y es lo que detectan, porque esa humedad puede ser desde sustancias químicas, ¿verdad?, hasta sustancias posiblemente explosivas. Por eso son la cantidad de simbolitos cuando nos acercamos al check-in y vemos una cantidad de simbolitos que no se pueden llevar. Por supuesto que los cortopunzantes tampoco, y las armas, ni que hablar. Estas son algunas de las afecciones que pueden existir en los destinos que tienen mosquitos. Tranquilo, no hay que aprenderse los nombres, y para eso también estamos nosotros. Muchas de ellas se transmiten, ¿verdad?, a través de mosquitos de distintas familias, ¿verdad? Y muchas de ellas dan fiebre, dan dolor ocular, dan cuadros similares a la gripe. Algunas dan rash cutáneo. Pero bueno, en el caso de que eso ocurra, rápidamente tenemos que tomar conciencia de ello, ver si eso se mantiene. No hay por qué temerle a la fiebre, ¿verdad?, en un viaje, pero sí, si la fiebre es un destino tropical o subtropical, si se mantiene y se presenta de una forma inhabitual para lo que es que nosotros conocemos cuáles son las formas de presentación de la fiebre. Mirarnos la piel y ver las características, ¿verdad?, de la evolución de esta afección. Si vemos que esto es inusual, por supuesto, tomar contacto con una dependencia médica o llamar, en el caso de los socios de MEPED, nosotros tenemos un departamento de coordinación las 24 horas y que los va a atender alguien que habla español, no alguien que habla, en Centroamérica y que no nos conoce, y que aún así nos va a llamar por nuestro nombre, y aún así, a veces nos ocurre, podemos contactarnos con nuestro médico. Entonces es importante tener una respuesta adecuada, inmediata y segura, que nos dé tranquilidad. La malaria o paludismo, no hay vacuna para esta afección, pero sí lo que existe es un tratamiento que disminuye la posibilidad de perpetuación de un parásito que transmiten estos mosquitos, y ese es un tratamiento que tiene unas características particulares. No todos lo pueden recibir, hay que estar seguro y saber a quién se lo damos, por lo tanto requiere una prescripción médica. No es lo compro en una farmacia o me lo traen de determinado lugar, sino que también es importante saber cómo debo recibirlo, la prescripción o lo que le llamamos la dosis. Habitualmente hay que darlo unas semanas antes, ¿verdad?, durante el viaje, ¿verdad?, y posterior al viaje. Esa es la parte más difícil, de que lo tomen después. Si yo ya salí, si ya no tengo ningún mosquito ni ninguna palmera y ahora me fui a otro destino que es Nueva York y es sumamente seguro y no va a haber nada. Pero hay que seguir porque los parásitos pueden seguir duplicándose en el caso de que queden, ¿verdad? Y hay que tratar de erradicar hasta el mínimo posibilidad de persistencia. Estas son las zonas que se le llaman endémicas, son las zonas que pueden existir la malaria. Sobre todo tiene que ver con áreas muy tropicales o subtropicales o en el África subsahariana, ¿verdad? Hay otras áreas que tienen menos presencia y también es importante, porque a veces nos puede dar fastidio o podemos decir ¿y por qué? Porque hay determinados países que exigen la vacuna de la malaria. Eso lo podemos ver un poquitito más adelante. Hay países que exigen la vacuna de la malaria, el tratamiento, la de la fiebre amarilla. Exigen la vacuna de la fiebre amarilla y no tienen fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque nosotros podemos venir de determinado sector o determinada región que podemos llevarle la fiebre amarilla y ellos no quieren bajo ningún concepto tener esa enfermedad. Tendrán otras, como ocurre en el sudeste asiático, que tiene una infinidad, pero fiebre amarilla es bastante infrecuente. Las medidas de protección, ¿verdad? Hoy hablamos bastante sobre cuáles pueden ser las medidas de protección frente a las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Utilizar los repelentes, utilizar la vestimenta adecuada, los insecticidas tanto en la persona, la ropa y el ambiente. Algo que es muy común y que es muy frecuente, y es la patología más frecuente que ocurre en casi todos los viajeros, sobre todo en un 10 a un 15%, es la diarrea del viajero. Y sobre todo tiene que ver con algo que hoy hablábamos, que tiene que ver con el manejo del agua y el manejo de algunos alimentos.
y sobre todo del hielo. El hielo, sobre todo porque no se hace el hielo en casi ningún sitio, solo en algunas ciudades industrializadas y demás, el hielo que se puede hacer con agua, digamos, segura. Entonces, es importante tener, digamos, el recaudo de beber la bebida o el agua envasada, utilizar el agua potable incluso para lavarnos los dientes, para lavarnos las manos, para lavar nuestros alimentos y sobre todo aquella premisa que era lavar, pelar y comer. Y en determinadas circunstancias también es importante ver que podemos llevar en el botiquín algunos elementos que nos pueden garantizar una cierta tranquilidad. La loperamida, que es un fármaco antidiarreico, siempre y cuando descartemos de la materia algunos elementos, como sangre, moco o pus, que es lo que se llama, y sobre todo en una especialidad que yo desarrollo, que es gastroenterología, la diarrea disenteriforme, porque tiene estos tres elementos que habla de una diarrea causada por un germen que se le llama enteroinvasor. ¿Qué quiere decir enteroinvasor? Es una bacteria que puede ingresar a las paredes de nuestro intestino. Pero bueno, si tomamos esas consideraciones, cuidamos el agua que bebemos y utilizamos alimentos seguros, esto no va a deslucir nuestro viaje. Con respecto a las vacunas, y yo específicamente lo puse casi que al final. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de medicina del viajero y cuando a veces llegaban al principio algunos pacientes, lo primero que preguntaban es ¿qué vacuna me tengo que dar? Y como verán, estuve hablando casi la totalidad, porque ya estoy terminando, de la exposición de otras cosas, otras situaciones, que no solo tienen que ver vacunas, tienen que ver con mis características personales, mis afecciones frecuentes, determinadas cuestiones prácticas que tienen más que ver con el destino que con una vacuna o una inmunización que voy a recibir. Así como a mí me gustan mucho las mnemotecnias, que es tratar de utilizar algunas palabritas para recordar, existe la premisa de las 3 R, ¿verdad? De vacunas, ¿qué tengo que saber? Los que son de rutina, las que son requeridas y las que son recomendadas. Las de rutina están en el sistema informático de vacunas, lo que nosotros conocíamos como el carnet esquema de vacunación, ¿verdad? Bueno, eso lo tenemos. Nosotros también en MP tenemos un sistema informatizado que rápidamente la persona que va a consultar, nosotros le decimos pase por enfermería y allí imprimen todo el listado de vacunas histórico. Entonces cuando llegan a la consulta, sobre todo ahora es época en que los muchachos, sobre todo de ciencias económicas, de arquitectura, proyectan sus viajes o algunas familias proyectan viajes para el futuro, pase antes por enfermería, imprima las vacunas y rápidamente tenemos la que le falta y la que le recomendamos dar. Con respecto a las vacunas requeridas, ahí sí, esa es la participación activa del viajero y también de nosotros, en el caso de que él no lo haga. Tiene que entrar al departamento o al consulado de los países que va a visitar o que va a estar en tránsito. Eso es importante, porque a veces no importa la cantidad de horas, basta con tocar determinado destino que requieren algunas vacunas. Y aún así, a veces pueden llegar a no embarcar o no tomar el avión si no tienen la documentación de esa vacuna. Específicamente la de la fiebre amarilla es un ejemplo muy claro. Con respecto a las vacunas, y ni que hablar la de COVID, ¿verdad? Por supuesto que hoy por hoy es un tema que está muy prodigado. Y con respecto a las recomendadas, bueno, ahí sí requiere de una interacción y una participación entre el asesor, ¿verdad?, del viaje, el médico de asesoramiento al viajero y el viajante. Sobre todo para conocer las características del viaje que va a hacer, si va a ir a estar a un hotel, si va a ir a recorrer la jungla, si va a alquilar o va a rentar un barco, una canoa, o va a estar con población local. Sobre todo porque las recomendadas son aquellas que le podemos sugerir a la persona que se la dé, ¿verdad?, para evitar alguna afección durante el transcurso de ese viaje. Y así como recomendadas tenemos la vacuna de la hepatitis A, la vacuna también de la rabia, la vacuna del cólera, y aquí están algunos de los links que yo les transmitía, y después les he ido mencionando otros, ¿verdad?, para poder informarse o tener algunas apreciaciones sobre características generales de los viajes y de los destinos que podemos elegir. De las vacunas es importante tener en cuenta que ninguna vacuna es 100% efectiva. Sí nos protege, nos va a proteger en un determinado porcentaje,
ni nos cura ni nos protege de un 100%. Pero tenemos que saber que si nos vamos a exponer a un sitio de riesgo, nos va a dar la posibilidad de alejarnos de determinada situación. Pueden tener aparejados determinados efectos adversos. En general, la mayoría de las vacunas pueden dar un poquito de calor, rubor local, un poco de dolor, que se mitiga rápidamente con algún analgésico o con hielo local. Pero también tenemos que saber que pueden dar otro tipo de efectos adversos y que a veces están contraindicadas en determinadas personas. A veces se tiene que poner un punto de corte en los mayores de 60 años. Por ejemplo, eso nos puede decir después la doctora Breijo, está contraindicada la vacuna de la fiebre amarilla, ¿verdad? Los mayores de 60 años. Por lo tanto, yo veo que acá hay un público muy joven, aprovechen a viajar a esos destinos ahora, ¿verdad? Porque después se puede complicar, no por la edad, por la vacuna. Entonces, bueno, es importante también conocer que no todos los viajeros, ¿verdad?, son iguales. Y ahí la importancia de un asesoramiento específico, individual y personalizado. Y que también no todos los destinos pueden resultar igualmente de amigables para todas las personas. Muy bien. Con respecto a las vacunas recomendadas, sin duda va a depender, como decía, de la elección del viaje, de lo que vamos a hacer en este viaje y sobre todo del riesgo epidemiológico en ese momento. Hoy les mencionaba que tenemos algunos portales que podemos ver minuto a minuto cómo está el reporte de casos de distintas afecciones. Es prácticamente interesante. Aquí tenemos gente que desarrolla aspectos informáticos y es como, digamos, un juego, ¿verdad? En el sentido de poner el país, el lugar y rápidamente ponemos qué afección o qué enfermedad queremos buscar y nos salen los últimos reportes de esos casos. Realmente resulta interesante desde el punto de vista científico, es muy enriquecedor y también tenemos esa información que le podemos brindar al paciente minuto a minuto y si surge un riesgo emergente aparece en un rincón de la pantalla y sobre todo en rojo para alertarnos a nosotros de esa notificación. Algunas de las vacunas recomendadas, ¿verdad?, que hoy veíamos que van a depender un poco del destino, son aquellas que tienen que ver con la hepatitis A, la hepatitis B, la fiebre tifoidea, el tifus, la rabia, si vamos a estar en contacto o expuestos a algunos animales salvajes, silvestres, y todavía si vamos a intentar o sacarnos las fotos o por algún infortunio nos pueden atacar, ¿verdad?, desprevenidamente. Otras recomendadas pueden ser la fiebre amarilla, sobre todo en el área de África subsahariana, en regiones tropicales como Brasil, Venezuela, Colombia, y la del cólera, sobre todo si elegimos algunos destinos que pueden tocar aspectos o lugares de África y Asia. Un capítulo aparte merece brevemente algo de la fiebre amarilla, de la vacuna de la fiebre amarilla, y ya he ido mencionando algunos aspectos. Hay países que la exigen. Hay países que la exigen y que necesitan tener la documentación. Hay que llevar el cartón o por lo menos impreso lo de la vacuna amarilla. Hoy por hoy la vacuna amarilla se gestiona a través de la plataforma del Ministerio de Salud Pública. Y allí tenemos que hacer una pequeña gestión donde hay que hacer una intervención en una red de pagos para pagar y rápidamente se nos destraba la página y nos dice algún sitio para ir a vacunarnos. Antes había un solo lugar, que era a nivel de sanidad portuaria, en el puerto, que se iba hasta un extremo, en general íbamos de mañana y teníamos mucho frío, pero ahora hay en el Pereira Rosell y también en el interior la posibilidad de poder dársela. También, como hoy mencionaba, hay otros destinos que temen ser portadores de fiebre amarilla y por lo tanto no quieren que nosotros como viajeros le llevemos esa situación. También desde entre el 2014 y 2016 se convino que la vacuna de la fiebre amarilla es de por vida. Anteriormente era por 10 años y había que volver a darse un refuerzo. Ahora con una sola se puede dar y quedamos cubiertos para toda la vida. Tiene algunas contraindicaciones, sobre todo porque se hace en una base de clara de huevo, y entonces aquellas personas que son alérgicas al huevo no la pueden recibir, las embarazadas por supuesto que no. Se trata de unos virus que son virus atenuados,
están, digamos, vivos, pero atenuados, en algunos inmunosuprimidos o personas inmunodeprimidas severas, no en todos. Y no se recomienda, como decía hoy, en aquellas personas de más de 60 años. Con respecto a las enfermedades emergentes, se ha hablado mucho del tema COVID. Hay situaciones que son dinámicas. Últimamente, en las últimas horas y jornadas, ahora la mayoría de las aerolíneas brasileras permiten viajar sin tapabocas, cuestión que va modulando y va siendo muy dinámica. Y algunos requisitos de algunos países han ido cambiando, pero bueno, el COVID existe, el COVID está y tenemos que seguir aquellas recomendaciones. La vacuna, el tapaboca y la distancia social, por lo menos de momento. Entonces, sobre todo cuando estamos en determinados sectores que no están del todo bien ventilados, como es una cabina o un avión, y cumplir con las normativas. Y es importante que determine la aerolínea. Y también es importante reconocer que algunos transportes públicos de algunos países, algunas farmacias, y ni que hablar los centros sanitarios, requieren la utilización obligatoria del tapabocas. Para ir terminando, es importante, una vez que disfrutamos, nos sacamos las fotos, de que pasamos bien con nuestros amigos, conocimos lugares, conocimos fenómenos climáticos, fenómenos cósmicos, o pudimos disfrutar de lo que es la naturaleza en sí mismo y sentirnos integrados en el mundo, volvemos. Y cuando volvemos, hacemos un raconto y a veces, cuando le contamos a nuestros amigos o nuestros familiares que tuvimos un poco de fiebre o que pasamos más o menos o que el viaje no resultó como era esperado, tenemos que estar atentos y ver si hubo alguna situación de salud que no se resolvió durante el viaje, ¿verdad?, al momento de la llegada, o aparecen algunos síntomas como una fiebre inexplicable, algún rash cutáneo o alguna otra situación, es recomendable consultar, pues algunas afecciones pueden aparecer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Incluso hay algunas que tienen un tiempo de incubación, como algunas enfermedades tropicales, que superan los 6 o los 9 meses, como por ejemplo la malaria, que puede aparecer mucho tiempo después. Y de ahí, en ese encuentro, lo que vamos a hacer es preguntarle si se adhirieron a las medidas profilácticas, si tuvieron el tratamiento antes, durante y después, ¿verdad?, y las características del viaje en sí mismo. Como les mencionaba, nosotros desde MP tenemos una plataforma y sobre todo hemos desarrollado lo que tiene que ver con la telemedicina y también con la medicina presencial, que eso siempre lo hemos hecho. Pero tanto la consulta previa como la consulta durante o intraviaje se puede realizar desde la plataforma. Yo les mencionaba que se puede realizar también a través de nuestro centro de coordinaciones. Y lo importante es que la persona, como hoy mencionaba, viaja también con su historia clínica. Y hoy por hoy es muy fácil y muy sencillo, copy-paste, y pongo el translator y hasta en chino lo puedo traducir. Entonces, y aún puede hablar por mí mismo, algunas cosas se pueden ver. Y también lo que es importante es que nosotros podemos estar de este lado. ¿Qué quiere decir? Que los médicos que atienden a esa persona podemos dar una respuesta llamando a través de coordinación y también podemos participar en ese sentido de la asistencia. Así que bueno, espero no haber desestimulado las ganas de viajar, sino que al contrario, la idea de haberle dado algunas ideas, algunos tips prácticos y sobre todo, bueno, lo que tiene que ver con el disfrute y con volver sanos y saludables para estar junto a nuestros amigos y familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora tenemos un rato para preguntas, respuestas y algunos comentarios del panel. Algunas las hemos recibido. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, recuerden, la pueden escribir en la libretita que se les entregó, se las dan a alguna de las chicas que van a pasar por ahí y también las vamos a tener en cuenta. Pero tenemos algunas que ya las hemos recibido. Algunas ya fueron bien contestadas por Andrés, que fue suficientemente extenso y detallado en lo que expresó, de manera que vamos a empezar por algunas otras. Por ejemplo, Mariela,
¿cuándo hay que recibir la vacuna de fiebre amarilla? Es importante enfatizar un poco esto porque es una de las consultas más frecuentes y además porque siempre queda alguna duda y como Mariela tiene gran experiencia en esto, entonces tu opinión va a ser de mucho interés. Buenas tardes, buenas noches a todos. Andrés ya dijo casi todo, pero a ver, la vacuna de la fiebre amarilla tenés para darla dos opciones. O tú vas a viajar a un país donde hay fiebre amarilla y existe el riesgo de que tú la contraigas, por ejemplo en el África subsahariana o en toda la zona del Amazonas en América del Sur, que es donde hay que ahí sí o sí por tu salud te la tenés que dar, o cuando vas a viajar a algún lado que ellos, Sanidad de Fronteras de determinados países, no te reciben si no tenés la vacuna de la fiebre amarilla si venís de una zona riesgosa. Uruguay no es zona de riesgo de fiebre amarilla, pero somos vecinos de Brasil. Y casi todos los aviones, por la conectividad que tiene Uruguay, hacen escala. La mayoría de los vuelos que van hacia el sudeste de Asia, por ejemplo, pasan por Brasil. Si estás más de 4 horas en tránsito en Brasil, ellos consideran que puede ser un riesgo, justo que tener desgracia que te pique el mosquito ahí mientras estás esperando, pero bueno, todo puede ser. Entonces le exigen. Es la única vacuna, como dijo Andrés, internacional, que es un certificado internacional de vacunas que tiene que ir siempre dentro del pasaporte, porque además tú no la presentás, no te dejan entrar al país, te arruinan el viaje, te quedaste ahí y no hay forma, tenés que buscar otro destino. Como también dijo Andrés, tiene contraindicaciones, pero es una vacuna que se tolera bien y es una única dosis y te cubre de por vida. Entonces, si se la dan, no pierdan el carnet, porque si no hay vueltas a todo el trámite de vuelta. Y bueno, no sé si hay algo más. Sí, me gustaría que mencionaras un poco las contraindicaciones, porque hay algunas que son muy particulares y que a veces pueden pasar desapercibidas. Bueno, es una vacuna virus vivo, atenuado, ¿no? Por ejemplo, la de la gripe sintética. Por eso lo pueden recibir las embarazadas, los inmunodeprimidos, todo el mundo. Virus vivo atenuado quiere decir que hay una partícula de virus vivo, que es lo que te inyectan, y eso genera anticuerpos. Embarazada, justamente por este motivo no, porque el niño corre alto riesgo de enfermarse de fiebre amarilla por la vacuna. Inmunodeprimidos severos por la misma, porque el virus, a lo que no hay nada que lo defienda, el virus puede empezar a circular, la partícula esa que te inyectan con la vacuna, y hay un punto de corte en la edad. Arriba de los 60, porque hubo que poner un punto de corte en los ministerios, no se recomienda, y en lo posible se evita porque la vacuna tiene mucho efecto colateral en personas. Cuanto más avanza la edad, mayor es el riesgo de tener efectos colaterales. Entonces no se da. El problema, claro, tenés 61 y querés irte al sudeste de Asia. Y ahí es un problema, porque bueno, ahí uno puede hacer una carta, yo le digo que no hay contraindicaciones, pero como es una vacuna que en el Uruguay solo el Ministerio de Salud Pública es la que la reparte y es la que la distribuye a los distintos vacunatorios, y es a través del Ministerio de Salud Pública del Uruguay que hay que hacer el trámite para poderse vacunar, pueden no dártela. Por más que vos vayas con la cartita, que no hay contraindicaciones, llega al vacunatorio y la vacunadora, y el 61 no, y bueno, ahí hay que planear algún otro destino, porque puede ser que cuando llegues y no tenés la vacuna, no te dejen entrar. Entonces hay que tener en cuenta. Y las personas que ya se la dieron hace miles de años y no encuentran el papel, eso sí pueden ir a hacer el trámite igual y les dan el carnet de vacuna internacional. Y bueno, un dolor menos de cabeza. Gracias, Mariela. Jorge, y me incluyo en esta pregunta, yo he viajado mucho diciendo tengo una cobertura y por tanto voy tranquilo. Ahora, ¿qué protegen las coberturas? ¿Qué es lo que realmente obtenemos cuando adquirimos una cobertura o la tenemos? Es algo que no lo tenemos tan incorporado, me parece, todos. Sí, digo, creo que lo que hay que destacar, como decía Andrés,
los viajes son para disfrutar, es decir, nosotros tenemos y preparamos con mucho entusiasmo un viaje, y eso es lo único que pensamos. Pero es importante viajar con una cobertura médica, y cuanto más avanzamos en la edad o tenemos algunas enfermedades, viajar con una cobertura médica es importante. Y ahí tenemos dos aspectos, es decir, viajar con una cobertura médica para poder tener, digamos, una cobertura adecuada. Tenemos que considerar algunos aspectos que son, en algunos países como el sistema Schengen, que es la Comunidad Económica Europea, exige una cobertura de 30.000 euros. Eso lo exige. Todos los países exigen ahora que tengas una cobertura, ahí no te exigen un monto, todos los países del mundo, pero que tenga una cobertura que incluya COVID. Es decir, hoy por hoy en todos los países, si uno quiere ir a la Argentina, por el fin de semana tiene que llevar un certificado en el que esa cobertura esté descrita. Hay que pedir, hay sistemas, es decir, nuestros socios tienen incluido dentro de la cobertura, pero a veces hay que contratarla, hay que llevar el certificado que de alguna forma documente que tenemos esa cobertura. También tenemos que considerar lo que son las enfermedades preexistentes. Debe ser conocido de que todos los sistemas de asistencia en viaje no dan cobertura en general a enfermedades preexistentes al viaje. Es decir, cualquier enfermedad que pueda tener uno ya preexistente al viaje puede tener dificultades para cuando quiera utilizar esa cobertura para una descompensación de esa patología. Y por lo tanto hay que averiguar y contratar en las agencias especializadas, los sistemas de asistencia en viaje, las agencias de viaje, coberturas personalizadas que puedan darnos esa protección. Gracias, Jorge. ¿Y cómo obtengo el certificado? ¿A quién se lo pido? Bueno, en el caso nuestro de MP, el certificado se puede pedir por el correo electrónico de atención al socio y te lo envían por correo electrónico. En el caso de en fin, alguien que no sea socio nuestro, tiene que, digamos, hacer la gestión en el sistema que hay coberturas que digamos, las adquiere, las compra en forma anual, y hay otras coberturas que uno la puede contratar en la agencia de viaje de acuerdo a la cantidad de días que va, en fin, de acuerdo al monto. Es importante saber de que hay países que los montos, digamos, pueden ser importantes. En algunos países los montos son controlables, en otros países como Estados Unidos los montos de cobertura médica son muy importantes, y es bueno llevar una buena cobertura en cuanto a el monto, en este caso en dólares. Gracias, Jorge. Andrés, acá hay un tema que lo desarrollaste y que sigue preocupando, obviamente, y por tanto te preguntan qué hacer frente a una diarrea del viajero. ¿Qué tiene que hacer el viajero que tiene una diarrea en ese momento? Y sobre todo, ¿qué medidas tomar para prevenirla? Aunque lo hablaste, me parece importante que vuelvas a enfatizar algunos aspectos de esto porque las preguntas siguen llegando. Sí, perfecto, gracias, Enrique. Y sí, seguramente siguen llegando porque es la afección más frecuente, ¿verdad?, que ocurre en los viajes en lo que tiene y que concierne aspectos de salud. En primer lugar, cuando una persona tiene diarrea, lo importante es hidratarse bien. En el caso de que no lleve sales de hidratación, se puede hacer caseramente con agua, sal y azúcar, preparar algo similar a lo que es un suero de rehidratación. Y también lo importante es analizar o ver las características de esa diarrea, como hoy mencionaba, despistar algunos elementos que me hablen de un germen que puede estar dañando mi intestino, la sangre, el moco y el pus. Y lo otro que tengo que ver es si estoy haciendo fiebre. Si esos elementos no aparecen, puedo utilizar un medicamento que se llama la loperamida, en determinada dosificación, ¿verdad? Y lo puedo usar. Y por supuesto, tengo que hacer algunas consideraciones en la alimentación, ¿verdad? Evitar los lácteos,
tengo que pasar a comer, digamos, alimentos cocidos, como venía haciendo en un viaje en el cual tengo diarrea del viajero, y prodigar aquellos alimentos secos, como, digamos, preparar arroz o fideos, no utilizar grasas o frituras, evitar los condimentos, alimentos. Pero lo importante es hidratación, reposición, analizar cómo es la materia y si esto sigue, asistir rápidamente a un centro de salud o pedir la asistencia para esa situación puntual, no dejar pasar. Gracias. Hay una pregunta también muy interesante aquí, y yo la voy a complementar, es muy específica la pregunta, agregando alguna cosa que alguna vez me ha sucedido. La pregunta se refiere a recomendación para llevar insulina, la que ya está en uso, la que aún sin utilizar, para pasar por las aduanas. Y lo que yo quiero agregar es, muchas veces decimos, bueno, tengo los medicamentos que necesito, están repartidos como nos enseñó Andrés. ¿Puedo entrar a un país tranquilamente con esos medicamentos o en algún caso podría tener algún problema? ¿Cómo lo soluciono? En general no hay problemas. Claro, todo depende si te llevas 10 kilos de cosas, va a llamar la atención, pero si es la medicación habitual, y lo que yo le digo a los pacientes, que la medicación habitual que llevan para un mes, por ejemplo, la tienen que poner en la valija, no llevarla arriba. Arriba un pastillero, calcular cuántos comprimidos le tocan durante el viaje para la medicación y tomar eso. La insulina tiene que estar, bueno, ya todos saben cómo guardar la insulina, en un lugar fresco, cerrado, bien identificado. Y si es mucha la cantidad de medicamentos, le pueden pedir al médico tratante que le haga una cartita o una receta que diga que el paciente es un diabético o algo, que está en tratamiento crónico con tal medicación, por si le llegan a pedir algo. Pero en principio, si tú no lo llevas en el bolso de mano, que es lo que pasa por todos los controles, ahí problemas puedes tener, pero si la despachás a la valija, por lo general no. Sí, eso es verdad y en general ha sido así. Ahora, como yo soy obsesivo, habitualmente le pido a mis médicos, háganme una cartita diciendo que yo tomo normalmente este tipo de medicamentos. Nunca me la han pedido, pero uno nunca sabe. Entonces, por eso lo hago, pero aclaro, lo hago por obsesivo. Jorge, ¿y medicamentos para dormir en viajes largos, por ejemplo, es conveniente? Qué pregunta. Y sí, es conveniente a veces llevar algún medicamento para ayudar a dormir. Hay viajes que son muy largos, los viajes a Europa demoran 12 o 13 horas, y a veces es conveniente llevar algún medicamento recomendado por el médico. Como decía Andrés, es muy importante el médico que nos conoce, es decir, el asesoramiento con el médico de asesoramiento a viajero como Mariela o como Andrés, digamos, tiene un rol, pero el rol importante y preponderante es el médico que nos conoce y es el que nos va a poder indicar cuál es el medicamento. Y es muy importante también en el viaje no solo llevar algún medicamento para poder ayudar a dormir, sino que también tener en consideración algunos aspectos básicos como son el líquido. Nosotros viajamos en avión a Europa 12, 13 horas y la cantidad de agua que nos dan en el avión a veces puede ser mínima. Entonces, poder llevar, después que pasamos los controles, llevar botellas suplementarias de agua. Y además hay otro aspecto en el viaje que es en aquellas personas que puedan tener predisposición y en general las personas de mayor edad, poder hacer algunos ejercicios en el asiento, si vamos en turista que vamos todo apretadito, mover en flexo extensión el pie para poder movilizar el circuito venoso de la pantorrilla y también pararse y caminar 3 o 4 veces durante el viaje en el corredor del avión. Andrés, ¿algún comentario sobre alergias, reacciones alérgicas, etcétera? Bueno, es importante destacar ese aspecto. Aquellos que son alérgicos, siempre hay una posibilidad, en primer lugar, cuando vamos a una aerolínea y vamos a tomar el avión, podemos consignar cuál es nuestra dieta de elección. También aquellas personas que tienen una enfermedad celíaca o que comen sin gluten o que tienen alergia a algunos frutos secos, lo pueden consignar como dieta especial en la aerolínea.
Lo importante de eso, y es otro tip, es que son los primeros que son servidos. Por lo tanto, si uno quiere dormir y aprovechar, elijan alguna dieta especial. Entonces le dan de comer primero y después puede dormir más. Y entonces, bueno, puede tomar la pastilla y dormir mucho más y evitar algo que es el jet lag, que es lo que todos queremos evitar. Pero yo me pregunto si es el jet lag o es que queremos aprovechar el otro día más, porque salimos de trabajar, nos tomamos el avión y queremos vivir 2 días en uno. Pero bueno, con respecto a las alergias, forma parte también, ¿verdad?, de aquel botiquín para situaciones emergentes que podemos tener. Llevar un antialérgico está bien, sobre todo un antialérgico conocido. Y llevar también alguna, digamos, ungüento o crema antialérgica, y si tiene algún corticoide de menor intensidad, que eso lo vamos a ver con nuestro médico tratante, podemos llevar, sobre todo por picaduras, por alguna situación de alergia puntual. Pero bueno, ahí tenemos un espectro bastante amplio con respecto a las alergias alimentarias, alergias también cutáneas o sistémicas, y cuando vamos a comer algún alimento, también ser precavido y no probar la sopa de búho. Jorge, hay 2 preguntas acá que son complementarias. ¿Qué personas o situaciones aumentan el riesgo de trombosis de miembros inferiores? ¿Y qué medidas se pueden tomar? Y alguien específicamente dice, ¿conviene usar medias especiales? Bueno, sí, digo, en la medida que avanza la edad, uno tiene mayor predisposición, o si tiene alguna enfermedad que tiene alguna predisposición, paciente que tiene afecciones cardiovasculares, o personas que tienen un diagnóstico de una hipertrombicidad, digamos, los consejos es importante pedírselo al médico tratante. Hay algunas medidas, el médico tratante para decir, te conviene tomar una aspirina antes, o te conviene dar alguna anticoagulante subcutáneo, pero todo eso es con el médico tratante. Y los consejos para tratar de minimizar eso es un poquito lo que no solo esta parte recomendada por el médico, sino algunos ejercicios que habíamos hablado para disminuir digamos, lo que puede pasar. No pocas veces hemos visto pacientes que se bajan del avión después de un viaje de 12 horas y empiezan con una fatiga y lo que han hecho es un tromboembolismo pulmonar y terminan internados. Cuando vienen a Uruguay con mucha suerte o cuando llegan al destino con muy mala suerte. Así que eso es un aspecto a considerar y debe ser conversado con el médico. Con el médico tratante debe ser conversado esos aspectos. Las medias elásticas sirven porque, digamos, tienen una compresión progresiva y las medias sirven. Gracias, Jorge. Todavía tenemos algunos minutos, no muchos, pero hay alguna cosa que es muy importante. Ustedes han visto que mi papel ha sido muy cómodo, una presentación de amigos, me encanta presentar a los amigos, después más o menos manejar preguntas que hicieron ustedes, o sea, el trabajo fue de ustedes, no mío, pero hay un aspecto que yo quiero que ustedes conozcan. Allá está el profesor Walter Pérez. Me gustaría que te acerques, Walter, que te vean, sobre todo por la pregunta que viene, que es sumamente importante. ¿Qué precauciones especiales hay que tener? ¿Qué precauciones especiales hay que tener cuando se viaja con niños? Una cosa extremadamente frecuente, y a veces uno piensa, bueno, los niños los manejamos en la casa, en el parque cuando los llevamos, y en los viajes. 3 aspectos. El primero es que el niño que sale de su rutina se convierte en alguien que hay que cuidar especialmente. Entonces, todas las medidas que uno tome para evitar que el niño se pierda, camine 3 pasos entre la multitud y poder pasar un muy mal momento, creo que todas las medidas que se puedan tomar son pocas. La segunda tiene que ver con aspectos que son muy diferentes del niño con respecto al adulto. El niño tiene muchísima más agua en su composición corporal y por lo tanto necesita en relación a su cuerpo tomar mucho más agua, sobre todo en el avión, que hay mayor temperatura, que hay menor concentración de humedad. Entonces hay que estar muy atento, no tanto a que coma, sino a que tome muchos líquidos.
Eso es un aspecto muy central. Y el otro es los aspectos que tienen que ver con la distinta mirada que tiene el niño con respecto a la diversión, ¿no? Es decir, uno tiene una idea, una mística, una magia del viaje que es totalmente diferente a la de los niños. Entonces, planificar el viaje también con una mirada pediátrica, infantil, que a veces ni la agencia de viajes ni nosotros tomamos en cuenta esta mirada tan diferente que tiene el niño con respecto a un viaje. Y por último, que tiene que ver con los cuidados, que son las horas de sueño, ¿no? Si los niños necesitan una profundidad del sueño mucho mayor que la del adulto, que muchas veces no se logra en estas condiciones tan diferentes como son los viajes, ya sea en auto, o en ómnibus, o en avión. Eso descompagina al niño, ¿no? Completamente. Y entonces, claro, como consecuencia, descompagina a la madre, y si descompagina a la madre, se descompagina el núcleo familiar. Pero este es un aspecto también muy importante, que es el sueño en el niño en condiciones desfavorables. Gracias, menos mal que te hicimos subir, que te conozcan y además que aportes esto que es enormemente importante cuando uno viaja con niños. Mariela, esta rapidita, yo quiero viajar, quiero prepararme bien, aprendí muchísimo hoy con todos ustedes, pero resulta que me dormí y no tengo esas 4 a 6 semanas, ya el viaje lo tengo encima, entonces ¿qué hago? ¿No consulto? No, consultar igual y vemos cómo hacemos, digo. Hay que tener, claro, hay viajes, por ejemplo, yo he visto muchos pacientes que por trabajo les sale un viaje rápidamente, que tienen que ir a lugares, yo que sé, al África, Asia, porque tienen que trabajar y vienen como locos, pero no porque ellos se dejan estar, sino porque, bueno, no hay otra. Y bueno, y algo se puede hacer. Vacunas, por ejemplo, hay que darlas 15 días mínimo antes de irse de viaje, porque es lo que demora cualquier vacuna en generar los anticuerpos. Si yo me doy la vacuna el día antes de irme, no importa de lo que sea, fiebre tifoidea, de contra cólera, el día antes de irme y un viaje de 15 días, los anticuerpos los tengo cuando volví. Entonces no tiene sentido. Claro, es durante. Entonces, bueno, hay que pensar un poco, pero si el viaje sale como de apuro, sobre todo en situaciones de trabajo o alguno que se durmió, hay cosas alternativas. Por ejemplo, para la picadura de los insectos, de los mosquitos, que es una de las cosas que habló Andrés, se puede tomar vitamina B, complejo B, que actúa como una especie de repelente natural. Se empieza a tomar un par de días antes de viajar. La vitamina B, si alguna vez tomó, deja un olor como a remedio, la orina. Bueno, ese olor queda en la piel, que para nosotros es imperceptible, pero el mosquito no. Y por lo menos va a ir a elegir a picar a otros. Te salva. Usar la ropa, no andar, por más que estés en un lugar de mucho calor, tratar de el cuerpo cubierto y repelente cada 2 horas. Si van al agua, están en zona de playa cada 2 horas, si no, cada 4. Los mosquitos, las áreas tropicales, el amanecer y el atardecer es el peor momento, se juntan todos porque el mosquito de la malaria es un mosquito nocturno y el mosquito del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, que es el mismo mosquito que transmite todas esas enfermedades, es diurno. Así que atardecer y amanecer, tenés que, si no tenés una vacuna de nada, repelente la cabeza a los pies, la ropa, como yo le digo a la gente, los lugareños se visten con ropa sueltas, mangas largas, no están de short y remera como estamos nosotros. Y eso es porque no pueden estar tomando medicamentos o no tienen acceso a las vacunas y es una forma de cubrirse. Y bueno, está. Y todas las recomendaciones que dijo, pero las vacunas, si vas 2 días antes, no. Bueno, yo quiero contar alguna cosita muy mínima, por eso que les digo de ser obsesivo. Y sobre todo porque he visto que algunos amigos que van a viajar no son tan obsesivos como yo y se enteran de que tienen vencido el pasaporte o que tienen vencida la visa que se necesita el día que van a viajar. De manera que hay que tener un poco de atención en eso. Mi otra obsesión es, llevo una lista de las cosas importantes con las que viajé
y chequeo el día que me voy a volver de tenerlas todas y traerlas, porque he dejado cargadores de todo tipo, he dejado la máquina de fotos con la cual viajé en algún momento antes de sacar fotos con el teléfono. Con la lista lo suelo evitar. Y lo otro que hago es tener anotado en las cosas que tengo que hacer, revisar la caja de seguridad del hotel antes de salir. Sí, no les voy a contar lo que me pasó alguna vez porque hasta me da rabia conmigo mismo, pero me pasó. A ver si tengo alguna cosita más anotada. Sí, y esta me parece muy importante y dejo que la conteste cualquiera de ustedes que quiera. ¿Se puede viajar con drogas de uso personal? Claro, sí, marihuana, un poquitito de... Si vas a Singapur, terminas decapitado, o sea que yo te recomiendo de que no. Si vos tenés ganas de algo recreativo, lo busques en el lugar de destino, pero no lleves contigo nada. Me parecía muy importante que se transmitiera esto porque conozco algunos jóvenes que dicen, no, vamos a pasarlo bien, y yo iba a entrar a Singapur y en el avión me reparten un papelito. Si usted trae droga, aunque sea mínima, sí, exactamente, se pena con muerte, entréguela que nosotros la destruimos. Así que hay diversiones sanas, hay diversiones no tanto y hay diversiones extremadamente peligrosas. Bueno, nos gustaría seguir porque este tema nos gusta muchísimo, porque creemos que aporta mucho, pero ustedes han aprendido dónde se puede consultar, dónde se puede obtener información, de manera que tienen una cantidad de cosas útiles con las cuales se van hoy, y nuestros amigos que están en el Zoom también. Hemos disfrutado mucho nosotros en estar junto con ustedes. Yo le agradezco enormemente a Walter, que siempre se toma el trabajo duro de sentarse aparte e ir recogiendo las preguntas y facilitarme la cosa a mí, pero créanme que él trabaja más que yo. Y a todo el equipo, muchísimas gracias, ha sido un gusto, que tengan una buena noche y un buen próximo viaje.